Kael llegó al templo cuando el mundo terminaba de respirar. No había luna. El aire olía a aceite quemado y tierra vieja, como si la piedra misma llevara siglos, exhalando por una herida que nunca cerró del todo. La antorcha más cercana a la entrada proyectaba luz solo sobre los bordes de las cosas, el contorno del arco de piedra, el filo de mis serpientes moviéndose contra la oscuridad, y a él, el contorno de sus hombros, el borde de su mentón, las rodillas manchadas de tierra roja de un camino que no debería haber caminado solo. Tenía 9 años y las manos no le temblaban. Eso fue lo primero que noté. Las manos de los niños siempre tiemblan cuando llegan aquí. Algunos las esconden detrás de la espalda. Otros las aprietan contra el cuerpo como si pudieran apretar también el miedo. Las de él colgaban a los lados, quietas, con una calma que no era valentía. Era algo más difícil de nombrar. La calma de quien ya tomó la decisión más difícil antes de llegar y ahora solo está ejecutando los pasos que siguen. Cargaba un cilindro de arcilla del tamaño de su propio puño, sostenido contra el pecho con los 2 brazos, como si fuera algo que podría romperse o algo que podría escaparse. No me miró a los ojos de inmediato. Miró primero a las serpientes. ¿Muerden? No era miedo. Era la pregunta de alguien que necesita conocer el inventario completo del lugar antes de decidir quedarse. Una me mordió a mí, le dije. Hace mucho. Estaba de mal humor. Casi sonrió. Vi el momento exacto en que lo consideró y lo dejó pasar, como se deja pasar algo que uno no se permite todavía. Luego me extendió el cilindro. Quiero que los borre. Quiero que nunca hayan existido. Y antes de que yo pudiera responder, antes de que pudiera preguntarle a quién, añadió algo que me cerró la garganta después de 1000 años sin que nada me la cerrara. No me importa el precio. Tomé el cilindro. Y en el momento exacto en que mis dedos tocaron la arcilla, en ese instante antes de que él pudiera ver mi cara, sentí algo que no estaba buscando sentir. 2 juegos de huellas digitales, unas grandes, unas pequeñas. Las pequeñas eran suyas. Lo llevé adentro sin decirle lo que había sentido. Los corredores del templo no aparecen en ningún mapa que los hombres hayan dibujado, no porque yo los haya ocultado, sino porque los mapas registran lo que permanece quieto, y estos corredores responden, se estrechan cuando la tensión sube, como hace la garganta cuando uno trata de no decir algo que necesita decirse. Esa noche se fueron angostando despacio, casi con delicadeza, como si el edificio entero estuviera prestando atención y no quisiera interrumpir. Las antorchas proyectaban luz solo en los contornos, el borde de sus hombros, el filo de su mentón, el perfil de mis serpientes moviéndose contra la piedra. El fondo detrás de nosotros se perdía en algo que no era exactamente oscuridad, sino ausencia, el tipo de silencio que tiene peso y temperatura propia. Caminamos un rato sin hablar. Fue él quien rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Más de lo que puedes imaginar. ¿Y cuántas personas han venido a pedirte lo mismo que yo? Me detuve un momento antes de responder. Ninguna exactamente igual. Eso pareció satisfacerlo. Siguió caminando con las manos cruzadas detrás de la espalda. Un gesto de adulto en un cuerpo de niño. El tipo de postura que uno adquiere cuando ha pasado demasiado tiempo siendo el más pequeño en habitaciones donde se toman decisiones grandes. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, le pregunté. No lo planeé yo. Se detuvo. Miró la pared más cercana, donde la piedra tenía venas oscuras que corrían de arriba hacia abajo, como ríos secos. Lo escuché. Durante 412 noches lo escuché. Mi padre hablaba después de que apagaban las lámparas. Creía que yo dormía. 412 noches. Calculé sin querer. Más de un año. Más de un año de un niño acostado en la oscuridad, con los ojos abiertos hacia el techo, aprendiendo el idioma exacto con el que su propia familia negociaba su desaparición, aprendiendo los nombres de los dioses a los que sería ofrecido, los términos del acuerdo, el precio que él representaba y el alivio que su ausencia traería. ¿Y no dijiste nada? ¿A quién? No respondí, porque tenía razón. Esa pregunta no tenía respuesta útil, solo respuestas que duelen y no cambian nada. Él continuó con la voz del mismo tono de siempre, sin inflexión,
como quien recita algo que memorizó hace tiempo para no tener que sentirlo cada vez que lo repite. Mi padre es arconte. Pertenece a la línea de Tirna desde antes de que yo naciera. Dicen que la línea le debe una ofrenda de fe a los dioses cada 3 generaciones. Una ofrenda viva. Hizo una pausa apenas perceptible. Yo soy la 3ª generación. Se quedó callado. Luego, sin que yo preguntara nada, añadió: hubo una noche, la noche 38, en que mi padre ensayó lo que les iba a decir a los sacerdotes de Tirna. Yo lo escuché completo. Dijo que era un niño de carácter fuerte, que tenía voluntad para el sacrificio, que los dioses iban a recibir algo valioso. Una pausa. Usó mi nombre 11 veces en ese discurso. Lo conté. 11 veces. No como hijo, como argumento. Me quedé quieta. Hay momentos en que el silencio es lo único que no insulta lo que alguien acaba de decir. Después de esa noche, continuó, dejé de contar las noches por lo que decían. Empecé a contarlas por lo que no decían. Las noches en que mi padre entraba a verme dormir y se quedaba parado en la puerta sin encender la lámpara. Las noches en que mi madre venía a arroparme, aunque no hiciera frío. Una pausa más larga. Esas fueron las peores, cuando me cuidaban más de lo habitual. Entendí antes de que terminara la frase, las atenciones extras, el cuidado exagerado, el tipo de ternura que viene cargada de culpa porque quien la da sabe que tiene fecha de vencimiento. ¿Y tu madre?, pregunté. El corredor se apretó un poco más. Él tardó en contestar, no porque dudara, sino porque esa respuesta vivía en un lugar más hondo que las otras y necesitaba más tiempo para subir a la superficie. Mi madre firmó el documento, dijo. Vi el sello en el cilindro y lo reconocí. Es el mismo que tienen todos los documentos oficiales de la línea. No añadió nada más. Yo sí tenía algo más que decir, pero lo guardé. Me detuve en el umbral del corredor que lleva al Salón de los Espejos y lo miré de frente. 9 años, rodillas raspadas del camino. Una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda, delgada y horizontal, que no me había explicado. Manos quietas, y en el pecho, donde debería haber rabia o miedo o llanto, o cualquier cosa que tuviera nombre y temperatura, había algo más difícil. La arquitectura completa de una decisión ya tomada. Vine a completar el sacrificio, dijo. Si yo olvido, la deuda se salda. Mi familia queda libre. Ahí estaba. No había venido a escapar. Había venido a terminar de entregarse. Sentí algo moverse en mis entrañas. No compasión exactamente, sino reconocimiento. El tipo de reconocimiento que duele porque implica que uno también estuvo ahí. También caminó por ese corredor. También confundió entregarse con proteger. Yo también fui entregada, no a un templo, a otra cosa, pero el mecanismo era el mismo, y lo reconocí en él como se reconoce el acento del propio idioma en la voz de un extraño. Antes de que decidas, le dije, necesito que veas algo. No preguntó qué, solo asintió. Eso también lo reconocí, la obediencia quieta de los niños que aprendieron que preguntar siempre cuesta más que seguir. Lo guié hacia el interior. Las paredes se juntaron otro poco, y en el corredor más oscuro, en el lugar donde las antorchas no llegan y la piedra guarda el frío acumulado de todas las noches anteriores, me permití mirar el cilindro una vez más. Las huellas pequeñas, los dedos de un niño impresos en barro todavía fresco, superpuestos a los dedos de un adulto que los guió con cuidado, con deliberación, con la precisión de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y eligió no explicarlo. Alguien había puesto las manos de este niño sobre el barro caliente. Le había dicho, o quizás no le había dicho nada. Quizás solo lo había llevado ahí como si fuera parte de las cosas normales que los padres y los hijos hacen juntos en las tardes sin drama. Que ayudara, que apretara, que sintiera el calor. Que él había participado en sellar su propia entrega, sin saberlo, y su padre lo había dejado hacerlo. Cerré los dedos alrededor del cilindro hasta que los nudillos me blanquearon, no por rabia, por algo más viejo que la rabia y más difícil de nombrar, lo que siente quien reconoce una trampa tan perfectamente construida que ni siquiera parece trampa, parece destino. ¿Seguirías mirando si supieras que lo peor todavía no llegó? Sigue el canal. Comenta con una palabra lo que estás sintiendo ahora mismo. Esta memoria apenas empieza. El corredor de los espejos de agua,
No tiene nombre en ningún idioma vivo. Yo lo llamo así porque es lo más cercano a una descripción honesta. Una hilera de 17 tazones de obsidiana encajados en el suelo de piedra, perfectamente nivelados, llenos de agua que lleva tanto tiempo quieta que ya no parece agua, sino otra sustancia, algo más denso, con una superficie que no refleja el techo, sino lo que cada quien lleva adentro, sin saber que lo lleva. Kael los contó en voz baja mientras caminábamos entre ellos. Vi sus labios moverse. 17, como si necesitara saber el número exacto de cosas que podían mostrarle algo que no quería ver. ¿Qué voy a ver?, preguntó. Lo que hay, antes de que decidas borrarlo. ¿Tengo que verlo para que funcione? Sí. Procesó eso. Se paró frente al primer tazón y miró hacia abajo. Su reflejo en el agua oscura era casi exacto. Casi, porque la obsidiana devuelve las imágenes con un retraso de medio segundo, como si el agua pensara antes de confirmar lo que tiene enfrente. ¿Va a doler? Consideré mentirle. Fue un instante breve pero completo. Lo revisé entero. Podía decirle que no, que era como zambullirse en agua fría y salir del otro lado sin nada encima. Él me habría creído. Tenía 9 años y había llegado hasta aquí confiando en algo. En mí, en el templo, en la lógica de que el sacrificio voluntario tiene reglas que lo hacen soportable. No lo hice. Sí, dije. Asintió, una vez, como si eso fuera lo único que necesitaba confirmar. Me coloqué a su lado, con la palma apoyada sobre el borde del segundo tazón. La obsidiana estaba tibia. Siempre está más caliente cuando lo que viene adentro pesa más que el agua. Cerré los ojos un instante y abrí algo en mí que normalmente mantengo cerrado. La parte que recibe en lugar de guardar. La parte que siente antes de decidir. Lo había hecho 3 veces en toda mi existencia. Absorber primero, atravesar la imagen con mi propio cuerpo, sentirla completa antes de decidir si el otro podía cargarla. Las 3 veces había funcionado. Pensé que esta sería la cuarta. La primera imagen llegó antes de que yo pudiera moverme. Llegó directamente a él. Pasó por el agua sin avisar, sin tocar mis dedos, sin darme el instante que necesitaba para interponerme. Sucede cuando el vínculo entre la memoria y quien la porta es demasiado físico, demasiado antiguo, para que un tercero pueda meterse en el medio. Sucede cuando el cuerpo ya conoce la imagen antes de que los ojos la vean. En el agua oscura del tazón, vi lo que él estaba viendo. Una mañana de verano. Una mujer sentada en el patio interior de una casa de piedra, con una tela sin terminar sobre las rodillas y los pies descalzos sobre el suelo, todavía frío de la mañana. Cantaba. No una canción que yo reconociera. Algo sin letra formal. Solo una melodía que subía y bajaba con la cadencia de alguien que no sabe que está cantando porque lo hace desde un lugar más hondo que la intención. Y en su regazo, con la cabeza apoyada contra su vientre y los ojos entrecerrados, en el límite exacto entre el sueño y la vigilia, había un niño pequeño, Kael. 5 años, quizás menos. La mujer, Liret, tenía una mano en el cabello de él, no acariciando, solo apoyada, con el peso exacto de algo que no necesita demostrar nada porque ya está ahí desde antes de que existiera la necesidad de demostrarlo. La otra mano sostenía la tela sin mirarla. Sus ojos estaban en el patio, en la luz, en el tipo de nada que en realidad es todo. Esa forma de mirar que tienen las personas cuando están tan presentes en un momento que no necesitan verlo para saber que lo están viviendo. El aire salió del pecho de Kael, sin ruido, sin drama. Solo el sonido de algo que se suelta después de haber estado apretado demasiado tiempo. Los hombros se le cayeron, la mandíbula se le aflojó, y por un instante, breve, casi imperceptible, duró lo que dura un parpadeo. Volvió a tener 5 años, volvió a estar ahí. Intenté mover la mano hacia el tazón. Demasiado tarde. La segunda imagen ya venía. La sentí rozar mis dedos como roza el filo de algo que corta sin calor y sin aviso. Intenté cerrar los dedos alrededor de ella, físicamente, como si la memoria fuera algo que pudiera atraparse con las manos. Y la obsidiana me quemó. No como quema el fuego, como quema el frío extremo, desde adentro hacia afuera, desde el hueso hacia la piel, con la lentitud de algo que quiere que lo sientas completo. La imagen pasó igual. Era la misma casa, el mismo patio, pero de noche,
con una lámpara pequeña sobre una mesa de madera y Lirette inclinada sobre un documento extendido, los bordes sujetados por piedras, para que no se enrollara. Sus manos temblaban, no todo el tiempo, solo en intervalos, como tiembla algo que ha estado resistiendo durante meses y ya no tiene más fuerza para la resistencia, pero tampoco tiene todavía la resolución completa para soltar. Esta vez llegó hasta el final. Tomó el sello, el mismo sello del cilindro que yo tenía en la mano. Lo presionó contra la cera y en su regazo, dormido con la mejilla apoyada en el vientre de ella y las manos abiertas sobre la tela de su ropa, estaba Cale. La misma postura de la mañana de verano, el mismo peso. Pero esta vez ella no cantaba. Esta vez miraba el documento con los ojos de alguien que lleva meses convenciéndose de algo y finalmente llegó al fondo de las razones, y lo que queda del otro lado del fondo no es más razones. Es solo el acto. Selló el documento con su hijo dormido sobre ella. Cale hizo un sonido. No fue un grito. Fue algo anterior al grito, algo que vive en el momento exacto en que el cuerpo recibe un impacto y todavía no decidió si derrumbarse o sostenerse. Se llevó el puño a la boca. Los ojos le brillaron con ese brillo específico que no es llanto todavía, sino la presión inmediatamente anterior, cuando el cuerpo negocia consigo mismo qué tan grande puede ser el dolor que deja pasar. No cayó nada, se quedó de pie. Yo cerré los ojos un segundo. Estaba furiosa conmigo misma, no con él, no con Lirette, no con el ritual, conmigo, por haber creído, otra vez después de todo, que podría interponerme entre un niño y lo que ya vivía dentro de él desde antes de llegar, por haber extendido la mano sobre la obsidiana como si 1000 años de experiencia pudieran hacer lo que la voluntad sola no puede, por haber querido, todavía, que las cosas salieran distinto. La quemadura en mi palma pulsaba. Ella me amaba, dijo Cale. No era una pregunta. Sí, dije. Y lo hizo igual. Sí. Silencio. Las paredes no se movieron. El templo retenía algo. El aire, el tiempo, la distancia entre lo que se dice y lo que se entiende. Como si el edificio supiera que lo que venía ahora necesitaba espacio para aterrizar sin romperse. ¿Por qué? Ahí fue donde yo fallé de verdad. No porque no supiera la respuesta, sino porque la sabía desde adentro, desde el mismo lugar donde viven las cosas que uno entiende, porque las atravesó y no porque alguien se las explicó, porque te amaba y te temía en la misma medida, le dije. Y cuando el amor y el miedo pesan exactamente igual, el miedo siempre llega primero, siempre, sin excepción. Él procesó eso con el cuerpo antes que con la mente. Los hombros subieron levemente, ese movimiento reflejo de quien se prepara para recibir algo más. Y luego cayeron, y las manos, esas manos que no habían temblado en 412 noches de oscuridad, que no habían temblado en el camino desde Tirna, que no habían temblado al extenderme el cilindro, por fin temblaron, solo un instante. Luego se detuvieron. Muéstrame las huellas, dijo. Supe exactamente a qué se refería. Saqué el cilindro. Lo sostuve frente a la antorcha más cercana. Las huellas grandes del padre, claras y deliberadas, impresas con la presión de alguien que sabe lo que está haciendo. Y junto a ellas, superpuestas, más pequeñas, con los bordes menos definidos porque los dedos pequeños no tienen todavía la fuerza para imprimir con uniformidad. Las huellas de un niño. Tu padre te llevó al cuarto donde fabricaban el sello, dije. Te dijo que ayudaras, que sostuvieras el barro mientras él imprimía, que era parte del trabajo de la línea. Cale miró las huellas durante un tiempo que el corredor sostuvo sin prisa. Tenía frío en las manos ese día, no como explicación, como memoria involuntaria. El tipo que sube sin que uno la llame porque vive en el cuerpo, no en la mente. Recuerdo el calor del barro. Y ahí, justo ahí, en ese detalle tan pequeño y tan físico, entendió todo. No la traición en abstracto, no el mecanismo político, sino esto, que había estado ahí, que sus manos habían tocado el instrumento de su propia entrega y lo habían encontrado tibio y agradable y habían apretado sin saber nada. Se le tensó el cuello, la mandíbula se le apretó.
Miró el tazón de obsidiana más cercano, como quien mira una puerta al fondo de un corredor que sabe que tiene que cruzar, aunque del otro lado no haya nada que quiera encontrar. Luego me miró a mí. Luego al tazón otra vez. Si soplo, dijo, ¿desaparece todo? Todo lo que tiene nombre y rostro. ¿Y el frío en las manos? Me detuve. En 1000 años nadie me había preguntado eso. Ese no puedo borrarlo, le dije. El cuerpo no olvida la forma de lo que tocó. Vivirás sintiendo que algo falta sin saber qué es. Ese vacío será tu única compañía eterna. Se quedó quieto durante un tiempo largo, no pensando, procesando. Hay una diferencia. Pensar usa palabras. Lo que él estaba haciendo era más lento y más hondo. Estaba dejando que la información le reorganizara algo en el centro del pecho antes de decidir si podía seguir de pie después de eso. Luego se inclinó sobre el tazón y sopló. El agua de obsidiana no hace ruido cuando trabaja. Eso siempre me ha parecido lo más brutal de todo, que algo tan definitivo ocurra en silencio completo, sin marca en el aire, sin señal para quien esté mirando desde afuera. Los rostros no se disuelven de golpe, se deshacen desde los bordes hacia adentro, como tinta que el agua separa fibra por fibra, con la paciencia específica de las cosas que saben que no hay apuro, porque lo que están deshaciendo no va a reconstruirse nunca. Yo observé cada segundo, y lo que vi me costó más de lo que había calculado cuando lo traje hasta aquí. La primera imagen en disolverse fue la del patio de verano, no la traición. Eso vino después. Primero se fue el amor, la melodía sin letra, los pies descalzos, la mano apoyada en el cabello de un niño que no sabía todavía que ese momento iba a ser uno de los últimos que podría recordar. El templo siempre consume en ese orden. Lo que más duele soltar es lo primero que se va. No es crueldad, es mecánica. El amor tiene raíces más profundas que el daño, y lo que tiene raíces profundas tarda más en arrancarse, y por eso se empieza siempre por ahí, para que lo que sigue sea más fácil de soltar. No es más fácil, nunca es más fácil, pero eso yo ya lo sé, y él todavía no. Kael estaba de pie frente al tazón con las palmas apoyadas en los bordes de piedra. No lloraba, miraba, con la misma atención con que había mirado todo desde que llegó, completa, sin protección, sin el instinto de apartar los ojos que tienen la mayoría de las personas cuando algo duele más de lo que pueden manejar. Ese instinto él no lo tenía, o lo había perdido en alguna de esas 412 noches, acostado en la oscuridad, aprendiendo lo que no debería haber aprendido. La mujer cantando desapareció primero, luego los pies descalzos, luego la mano en el cabello, luego el patio entero, la luz de la mañana, el peso específico de ese momento que él ya no iba a poder recordar, aunque quisiera. Que él no se movió mientras sucedía, solo apretó los bordes de piedra con los dedos. Lo vi porque los nudillos se le pusieron blancos, la misma señal que yo había tenido antes con el cilindro. Y siguió mirando hasta que no quedó nada que mirar. Luego vino la imagen de la traición. Se disolvió con más rapidez, como si esa memoria no tuviera raíces del mismo tipo, como si el cuerpo supiera distinguir, no con la mente, sino con algo más antiguo que la mente, entre lo que lo formó y lo que lo hirió, y guardará con más fuerza lo primero, porque lo primero es lo que lo hizo ser lo que es. Luego el Padre, el arconte Davan. Su voz baja en la oscuridad después de que apagaban las lámparas. Los nombres de los dioses pronunciados con la familiaridad de quien los frecuenta desde hace generaciones. Los términos de un acuerdo negociado, mientras un niño fingía dormir con los ojos cerrados y la respiración controlada y los puños apretados bajo la manta. 11 menciones de su propio nombre como argumento. Eso también se fue. Primero el contorno, luego el interior, luego la sombra, donde había estado el volumen de una voz que durante 412 noches fue la voz que lo instruyó en su propia desaparición. Y al final, la última imagen, Liret, con su hijo en el regazo. No en la noche del documento, en la tarde sin drama, sin decisiones, sin nada más que el peso de un niño contra su cuerpo y la luz entrando oblicua por el vano de la puerta y esa melodía que ella ni siquiera sabía que estaba cantando. La imagen más quieta de todas,
la que no tenía bordes de traición, ni bordes de miedo, ni bordes de nada que se pareciera a una explicación. Solo amor, en su forma más silenciosa. Esa fue la última en irse. Tardó más que todas las demás. El agua la retuvo, o quizás él la retuvo desde el otro lado, sin saberlo, con lo que quedaba de él en esa imagen. Vi cómo los bordes se ablandaban y se volvían a endurecer, como si algo resistiera, como si hubiera una parte de Cale que no quería soltar eso, aunque hubiera venido hasta aquí, precisamente para soltarlo. Al final se fue igual. Todo se va al final. Kyle dio un paso atrás desde el tazón. No trastabilló. No buscó apoyo en la pared. Solo dio un paso atrás con la precisión lenta de alguien que necesita asegurarse de que todavía existe suelo debajo, de que la distancia entre él y lo que acaba de perder es real y física y medible en pasos de piedra. Me miró. En su cara no había dolor ya. Había algo más extraño y más difícil de nombrar. La expresión de alguien que acaba de vaciarse de algo que llenaba tanto espacio, que ahora no sabe cómo ocupar el propio cuerpo sin tropezar con el hueco. Como un cuarto del que retiraron todos los muebles y todavía huele a quien lo habitaba, pero ya no hay nada que tocar. Ya, dijo. Una sola palabra. Ya, repetí yo. Lo guié hacia la salida por el corredor más corto. Las paredes se abrieron sin que nadie lo indicara. El templo no se estrecha cuando la decisión ya está tomada y el precio ya está pagado. El edificio lo siente en la piedra, en el aire, en algo que no tiene nombre, en ningún idioma que yo haya aprendido. Las antorchas se estabilizaron, los corredores se ensancharon y nosotros caminamos hacia afuera en silencio, él sin memoria y yo cargando las suyas, que ahora me pesaban en los brazos con el peso específico de las cosas que uno recibe sin haberlas pedido y que tampoco puede devolver. Llegamos al umbral. Afuera, el cielo tenía ese color exacto que antecede al amanecer. No oscuridad todavía, pero tampoco luz. Ese momento en que ambas cosas coexisten sin que ninguna gane todavía. Un equilibrio frágil que dura apenas minutos antes de que la mañana lo rompa por completo. Kyle se paró en el borde, respiró el aire de afuera. Ya no olía a aceite quemado, solo a piedra fría y a algo vegetal que llegaba desde más abajo en la colina. Jardines que él no había podido ver cuando llegó, porque llegó de noche y llegó mirando hacia adentro. Abrió las manos, las miró. No sé qué estaba buscando en ellas. Quizás el frío que había mencionado, quizás la forma del barro que sus dedos ya no iban a poder recordar haber tocado. Las manos de un niño de 9 años que habían sellado sin saberlo lo que no debería haberse sellado nunca y que ahora estaban simplemente ahí, abiertas, sin historia que las explicara. Se volvió hacia mí. ¿Cómo te llamas? No respondí, no porque no quisiera, sino porque el nombre habría caído en el mismo lugar donde cayeron los demás, en ese espacio entre el sonido y el sentido, donde las cosas aterrizan cuando ya no hay estructura donde quedar ancladas. Él no iba a poder guardarlo. Y yo no lleno vacíos con palabras que no tienen dónde quedarse. Lo observé bajar los primeros escalones. Las rodillas todavía tenían la tierra roja del camino de Tirna. Las manos, que por un instante habían temblado en el corredor de los espejos, estaban quietas de nuevo. La espalda recta. Los pies descalzos sobre la piedra fría del amanecer. Cada paso deliberado, como si estuviera recalculando el peso de su propio cuerpo desde cero, aprendiendo de nuevo cómo moverse sin cargar lo que cargaba antes. Siguió por el sendero de piedra sin mirar atrás. La luz que llegaba lo fue borrando desde los bordes, exactamente igual que el agua de obsidiana había borrado los rostros de su familia. Primero el contorno, luego el interior, luego solo la dirección de sus pasos en el polvo, que el viento empezó a deshacer también. Hasta que no quedó nada. Bajé la mirada al cilindro. Las huellas pequeñas seguían ahí. El barro no olvida. Eso yo no puedo cambiarlo. Nunca lo pude cambiar. En ninguno de los siglos que llevo aquí, con ninguno de los objetos que guardo. Hay cosas que quedan impresas en la materia con una permanencia que no le pertenece a la voluntad de nadie. Ni a la mía, ni a la del arconte de Tirna, ni a la de una mujer que selló un documento con su hijo dormido encima de ella, porque el miedo llegó antes que el amor, aunque los dos estuvieran presentes.
fui al Salón de las Memorias. El estante más largo, el del fondo, el que lleva más siglos acumulando. Un broche de cobre que perteneció a una mujer que eligió olvidar a su madre. Un hueso pequeño que perteneció a alguien que eligió olvidar su propio nombre. Una tira de tela que perteneció a una niña, cuya historia ya no recuerdo, porque ella misma borró todo lo que la explicaba. Puse el cilindro entre ellos, con las huellas pequeñas hacia arriba. Me quedé un momento con la palma apoyada encima. La quemadura de la obsidiana todavía pulsaba. El único rastro físico que quedaba de lo que había intentado, y no había podido. Eso también era justo, supuse, que el costo tuviera temperatura y duración. Que no se fuera de inmediato. Dije lo que no le había podido decir a él, en voz baja. Para el cilindro, para las huellas pequeñas impresas en barro que no iba a borrarse nunca. Para la versión de ese niño que ya no existía en ninguna memoria viva excepto en la mía, que sería la única en cargarlo desde ese momento, para siempre, sin que él pudiera saberlo y sin que eso cambiara nada de lo que había pasado, pero sí, quizás, de lo que significaba. Alguien te amó. Eso no lo pude borrar, porque es verdad, el agua de obsidiana consume rostros, consume nombres, voces, la textura exacta de un abrazo, la melodía sin letra de una mujer que canta sin saber que está cantando. Consume la arquitectura completa de una persona dentro de otra persona, todo el andamiaje invisible que sostiene lo que uno cree que es, pero no consume el hecho de que hubo amor ahí, aunque llegara envuelto en cobardía, aunque terminara sellado en cera mientras él dormía en el regazo de quien lo firmaba. Es algo que el agua no puede tocar. Permanece sin forma, sin peso, sin bordes, sin nombre. Y lo que no tiene nombre no se puede borrar. Kael iba a caminar por el mundo sin saber por qué, a veces, al pasar junto a una mujer que cantaba en un patio, algo en su pecho se apretaba sin razón aparente. Sin saber por qué el frío en las manos lo ponía triste en las tardes de verano. Sin saber que una vez hubo alguien que lo quiso con la ferocidad callada y avergonzada de quien ama sabiendo que va a fallar, y que falló, y que eso no cancelaba el amor, aunque tampoco lo justificaba. Iba a cargar ese vacío como se carga una cicatriz cuya historia se perdió, sin origen, sin nombre, sin nadie a quien preguntarle qué pasó. Eso fue lo que no pude evitar. Eso es lo que guardo junto al cilindro. Años después, un hombre de cabello oscuro y manos tranquilas se sentó en el muelle del puerto de Tirna a mirar el horizonte. Los que lo conocían decían que era un hombre bueno, que no buscaba pleito, que ayudaba cuando se lo pedían y a veces cuando no, que a veces se quedaba mirando el mar con una expresión que no era exactamente tristeza. Era algo más quieto que la tristeza, más antiguo, como si mirara hacia un lugar que existía, pero que no tenía coordenadas que él pudiera nombrar. Que cuando alguien cantaba cerca, en el mercado, en las casas que daban al puerto, en las barcas que llegaban de mañana con los pescadores, que cantaban para no dormirse, él dejaba de moverse. Solo un momento, como si estuviera escuchando algo al borde de lo audible. Luego seguía con lo que estaba haciendo, y nadie supo nunca por qué. Nadie, excepto yo. El Salón de las Memorias tiene espacio todavía. Siempre tiene espacio. Hay objetos esperando en el umbral de otras historias. Algunos más viejos que esta. Algunos que ocurrieron después. Algunos que todavía no terminan de ocurrir. Pero esa es otra historia. Si esta memoria te tocó, deja tu palabra abajo y dime una cosa. ¿Qué parte de ti elegirías olvidar si el precio fuera no saber jamás quién te amó? Sigue el canal. La próxima memoria ya está esperando.